el proceso. Muy buenas noches, nos encontramos acá reunidos para la actividad del CIPA 1, en el cual pues vamos a tratar unas temáticas muy importantes dentro del desarrollo del curso. Y me encuentro con el ingeniero Yaiciño, ya se dieron cuenta también el ingeniero John, que es nuestro director de curso, pues estuvo presente durante unos momentos para dar apertura acá a la actividad. Voy a compartir pantalla para dar el avance de este momento. Vamos a compartir. Entonces, inicialmente vamos a hacer un pequeño recorrido por el curso. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, me confirmen. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Entonces, bueno, vamos a ver acá. Estamos en el curso de Arquitectura de Computadores para el periodo 1604. Y acá nos encontramos en la agenda en la tarea número 2, que corresponde a una actividad de tipo colaborativa. Recuerden, colaborativa vale 100 puntos, inició el 31 de agosto y va hasta el 27 de septiembre de este año. Nos quedan 21 días para resolver esta tarea. Esta tarea básicamente es hacer una lectura, una revisión, y con ella vamos a realizar un informe académico que contiene un ensayo sobre una temática que es la relacionada con arquitectura de computadores, y también vamos a hacer una línea del tiempo, que es un gráfico sobre la historia de los procesadores. No vamos a hablar de la historia de los computadores, sino de la historia de los procesadores. Tenemos que tener en cuenta eso. Esa es la actividad que se va a desarrollar. Tienen que entregar un documento con estos dos productos para el día, plazo máximo hasta el 27 de septiembre. Esta es nuestra agenda. Vamos a revisar la guía. Acá les estoy compartiendo la guía. Recuerden que esta es una actividad de tipo colaborativa. Vale 100 puntos. Como ya les dije, inició el 31 de agosto y termina el 27 de septiembre. Vamos a hablar de unos fundamentos básicos de la arquitectura de computadores y vamos a revisar elementos fundamentales dentro de lo que son las arquitecturas y dentro de lo que es un computador. Básicamente hay que hacer unas lecturas, realizar un ensayo argumentativo de la importancia de la arquitectura de computadores en el desarrollo de nuevos dispositivos electrónicos en la actualidad. Es un ensayo que ustedes lo tienen que desarrollar bajo la siguiente condición. Un ensayo lleva una introducción. ¿Qué significa? Que ustedes deben dar un previo sobre todo lo que va a contener, o sea, decir, vamos a hablar sobre tal tema, entonces tiene que introducir a la persona que va a leer el ensayo sobre la temática específica que vamos a trabajar. Entonces, no es colocar la palabra introducción dentro del ensayo. En el ensayo no se coloca introducción, desarrollo, conclusiones, se colocan simplemente los párrafos que hacen la introducción. En el desarrollo se hace la explicación de la temática que estamos abordando. Quiere decir que vamos a hablar sobre la importancia de la arquitectura de computadores en el desarrollo de nuevos dispositivos. Para la introducción pueden hablar, por ejemplo, qué es la arquitectura de computadores, qué son los nuevos dispositivos, y en el desarrollo básicamente es cómo esto puede aportarle al desarrollo de nuevas tecnologías o nuevos dispositivos. Y en la conclusión, que es la tercera parte del ensayo, es donde yo voy a colocar lo que yo como constructor de ese documento o como desarrollador de esa temática puedo concluir. Entonces, en conclusión, considero que la arquitectura de computadores es muy relevante en el proceso de desarrollo de nuevos dispositivos tecnológicos, porque Entonces, ¿qué concluyo yo de eso? Entonces, ese documento lo deben construir entre 600 y 1200 palabras. O sea, es un ensayo relativamente pequeño, no es muy extenso, no son páginas y páginas, sino un relato relativamente pequeño. Recuerden citar, colocar normas APA. El segundo punto de esta tarea consiste en la creación de una línea de tiempo, que es una gráfica de la evolución histórica de los procesadores. Y eso lo pueden hacer en cualquier programa, puede ser Canva, hay muchas opciones. Y por último vamos a realizar dos conclusiones, de la unidad. Cada estudiante debe desarrollar dos conclusiones.
Para el trabajo final, ustedes van a entregar una portada, la introducción, pero la introducción del trabajo, el objetivo general, los objetivos específicos, que son varios, es un objetivo general y varios específicos, el consolidado de los ensayos realizados. Si participaron 5 estudiantes, son 5 ensayos. Si participaron 3 estudiantes, pues son 3 ensayos. O sea, recogen todos los ensayos y entregan todos los ensayos que hicieron. Los consolidados de las líneas del tiempo, o sea, si participaron 5, son 5 líneas del tiempo que tienen que entregar, no una por todo el grupo, sino cada uno entrega una línea del tiempo. Y de las conclusiones van a tomar 5 conclusiones, pues como entregaron 2 cada uno, serían 10, pero solo van a consolidar 5 conclusiones. Ese es nuestro trabajo, que lo deben entregar en el entorno de evaluación y seguimiento. Bueno. Ingeniero Jesús, ¿me permite para complementar sobre el tema del ensayo? Sí, gracias. Perfecto. Claro que sí. Bueno, muchachos, de acuerdo también en lo que ha dicho el ingeniero Jesús, quisiera complementarles como unos tips que se pueden tener en cuenta con el tema del ensayo. Me he topado con varios trabajos, como muy bien lo dice el ingeniero Jesús, que están colocando títulos y subtítulos, y eso no va dentro de un ensayo. Entonces, les voy a dar unos pequeños tips que les pueden servir para que a la hora de presentar el ensayo lo puedan hacer de una mejor manera. Por ejemplo, todo el cuerpo del ensayo no lleva subtítulos ni títulos, pero sí lleva una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción es más o menos como un 10% del ensayo como tal, de toda la extensión del tema. Y es básicamente como un pequeño resumen de cómo se va a introducir al tema. Ya el desarrollo sí es la parte central del ensayo, por ende obviamente es la extensión un poco más grande del ensayo y ocupa más o menos como un 80% de todo el ensayo como tal. Aquí en esta parte el autor presenta pues sus ideas con sus argumentaciones, y esas ideas se presentan básicamente desde su punto de vista. Obviamente, primero habiendo tenido una lectura acerca del tema de otros autores o de otros ensayos o de otros contenidos importantes que le permiten tener sus propios argumentos. Y por último, en la parte final del trabajo, del ensayo, perdón, que es como un otro 10%, va la conclusión. Aquí básicamente es el resumen final de las ideas más importantes de todo el texto. Entonces, esos son como los tips para tener en cuenta, ingeniero. Muchas gracias. Ingeniero Yaiciño, muchas gracias por el aporte. Pues obviamente pues, se trata de darle la mayor posibilidad a los estudiantes de hacer un trabajo muy favorable y muy bueno. Vamos a seguir acá. Hoy vamos a hablar de la arquitectura. Voy a compartir pantalla nuevamente. Bueno, ahí vamos a tener un documento que hablamos de la arquitectura. ¿Me confirma si lo están revisando, por favor? Sí, señor, se ve perfectamente. Sí, bueno, perfecto. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la arquitectura de computadores. La arquitectura de computadores es la forma como se organizan de forma lógica los equipos de cómputo, o sea, internamente cómo están conformados, ¿sí? Entonces quiere decir que es cómo se estructura, por eso se llama arquitectura de computadores, cómo está compuesto internamente este computador. Digamos que ese es un ítem muy importante porque determina las características del hardware que tiene nuestro computador. La arquitectura es importante porque con él podemos determinar el rendimiento, las capacidades que tiene y hasta dónde puede llegar un computador teniendo en cuenta esas características. Por ejemplo, si yo requiero un computador para juegos, pues tiene que tener una arquitectura o una composición específica que permita que esos juegos se puedan desarrollar. Si necesito un servidor, pues obviamente tengo que tener una característica para que ese computador tenga las posibilidades de ser un servidor. No todos los equipos van a poder tener esas características porque requieren una adecuación, ya sea en la memoria, ya sea en el procesador, para que eso cumpla con las especificaciones que se requieren para que ese computador tenga, digamos, el rendimiento adecuado en la tarea que se le va a colocar. Esa es la arquitectura de computadores, cómo se interactúan todos esos elementos y cómo conforman un equipo de cómputo a través de los diferentes elementos que ellos tienen. ¿Qué importancia tiene la arquitectura de computadores? La arquitectura de computadores
es importante porque, digamos, podemos determinar si un equipo sirve o no sirve o es utilizado para algo, o sea, que nos puede determinar realmente su rendimiento, el consumo de energía, el tamaño, digamos, en la composición física y el costo del mismo. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta la arquitectura para determinar esos parámetros. Básicamente un computador se compone de una CPU, pero en este caso la CPU no la vamos a confundir con lo que es la torre o el cajón que nosotros vemos ahí, porque en muchas literaturas o algunos de nosotros decimos, la CPU el cajón. La CPU para nosotros, en la parte más técnica, sería la unidad central de procesamiento o el microprocesador. O sea, esa es una parte de lo que está dentro de la caja. No es todo el cajón, porque en el cajón o la torre vamos a encontrar una memoria, una board, vamos a encontrar disco duro, vamos a encontrar otros elementos que están dentro de ese cajón. Entonces, cuando hablamos de CPU, nos referimos específicamente al microprocesador, que es un elemento que está dentro de esa torre y que es la que se encarga de ejecutar las instrucciones que se le dan a ese equipo de cómputo. Entonces, ahí lo que vamos a hacer básicamente con ese CPU es desarrollar las instrucciones. Él lo que hace es eso. Nosotros no tenemos ninguna injerencia, sino que él se encarga de hacer esas instrucciones. Bueno, dentro de esta arquitectura vamos a encontrar algo que se llama un bus. Un bus es como un componente que enlaza todo dentro del computador, o sea, son como líneas o caminos. Imagínense un bus que es como algo que transporta, ¿sí? Sirve para transportar la vía o el sitio por donde se pueden transportar los datos. Entonces, ese es el bus, eso está internamente. Los buses son muy importantes dentro de la arquitectura de los computadores porque eso me permite a mí tener unas características más favorables para transportar datos dentro del equipo de cómputo. Vamos a imaginar esto, si supongamos que tenemos que transportar unos pasajeros y eso es un bus, en un bus van unos pasajeros. Y si yo tengo que transportar unos pasajeros de un punto A a un punto B y tengo un bus que tiene una capacidad de 4 pasajeros, pues me gastaría un tiempo llevándolos de 4 en 4, ¿sí? Entonces, los buses tienen unas capacidades igual en los computadores. Hay buses de 16, de 32, de 64, son como la capacidad que tiene para transportar. Entonces, haríamos esto, si tendríamos un bus para transportar pasajeros con mayor capacidad, pues haría que el transporte de esos pasajeros o de esa información fluya más rápido dentro del equipo. Entonces, el bus es un elemento muy importante porque esto me permite que la información fluya a mayor velocidad dentro del equipo de cómputo. Otro elemento importante cuando hablamos de arquitectura de computadores es la memoria principal o la RAM. A veces equipos, por tener una buena configuración en ciertos elementos, pero son deficientes en memoria, pues obviamente no tienen el rendimiento adecuado. Pero tampoco quiere decir que al colocarle muchísima memoria, pues vamos a aumentar, digamos que la gran cantidad de memoria tampoco garantiza un rendimiento, porque esto es un conjunto, como ya les decía, que está relacionando la CPU, los buses y la memoria principal. O sea, debe ser un conjunto. Sí, aló, por ahí escucho. O sea, entonces, lo que tienen que tener es como una clase de orden, una clase de estabilidad en la estructura del equipo. Sí, señor. Lo que debe tener es un equilibrio entre lo que se está estructurando. La CPU, que es el procesador, debe estar conjugado con una buena memoria para que puedan interactuar bien, porque un buen procesador o un buen microprocesador con poquita memoria, ¿qué va a hacer? Va a tener bajo rendimiento, pero puede tener mucha memoria, pero puede tener un procesador de baja velocidad, entonces no está equilibrado, ¿sí? Entonces lo que tratamos acá es de que el equipo esté equilibrado en memoria y esté equilibrado en el microprocesador. Los buses también determinan la velocidad porque son los enlaces entre un punto y otro para llevar la información. Entonces hay buses que son muy pequeños, como ya le decía, y no permiten que pase rápidamente la información y hacen una cosa que se llaman cuellos de botella o que implica que la información se va a retrasar en el proceso, entonces hace que se vuelva más lento. Otros elementos importantes acá
serían los dispositivos de entrada y salida, pues que en sí no son tan determinantes, pero sí hacen parte del equipo de cómputo, y esos son los que interactúan con el computador, por ejemplo, los teclados, los mouse y elementos que, por ejemplo, los que permiten llevar información al computador y traer información en el computador. Esta sería la arquitectura de un computador, una CPU. Tenemos los buses, que eso no lo colocamos nosotros, básicamente pues ya esos están inmersos dentro de diferentes elementos. La memoria principal, que también la tenemos que tener en cuenta para este proceso, y los elementos de intercambio de información, que son los de entrada y salida. La arquitectura de computadores se basa en unos estándares que ya fueron, digamos, postulados hace mucho tiempo, que es la arquitectura de von Neumann, que son las dos arquitecturas más relevantes en este momento, y la arquitectura de Harvard, que son dos modelos para hacer computadores. En el primer modelo, que es el de von Neumann, que fue un modelo, pues, un pionero dentro de todos los procesos, y yo creo que ya ustedes han escuchado que un sistema de cómputo es la entrada, el proceso y la salida, ¿cierto? Entonces miren que aquí están inmersos esos tres elementos, que son los dispositivos de ingreso, o sea, los datos que vamos a ingresar. En el medio este azul que vemos acá es la CPU, o sea, el que procesa la información, y aquí tenemos unas memorias donde se almacena la información, o sea, como la salida, como el producto de todo se almacena en una memoria. Entonces, von Neumann proponía que había unos dispositivos de entrada, había un dispositivo que procesaba la información, y eso se guardaba en unas memorias donde estaban los datos y donde estaban los resultados digamos, de procesar. Entonces ahí estaba tanto los programas, todo se almacenaba en una sola memoria. Harvard hace un cambio y propone que hay unos dispositivos de entrada, hay una CPU que es la que procesa, pero él divide la memoria en dos: una memoria para guardar los programas y una memoria para guardar los datos. Entonces, él trató de hacerlo un poquito más eficiente, porque a veces el tener los programas en un lado y tener los datos en otro puede hacer que el computador funcione un poco más rápido. Entonces, dividió el almacenamiento en dos partes: la parte de la memoria que utilizaba para guardar datos y la parte de la memoria que utilizaba para tener los programas. Entonces, estas son las dos arquitecturas que se utilizan en los equipos de cómputo tradicionalmente. Han hecho unas variantes que se han modificado, pero básicamente con estas podemos tener un poco de conocimiento de cómo está estructurado un computador de forma interna. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por favor, ingeniero Jairzinho. No, señor, no hay ninguna manito levantada. Bueno, perfecto. Entonces yo quería, pues, darle un recorrido general de qué es la arquitectura, por qué hablamos de Nicolás, vente una manilla. Bueno, por qué hablamos de la arquitectura y por qué es importante para nosotros tener presente que hay una estructura básica de un computador. Hoy vamos a hablar con énfasis en la parte de los microprocesadores, o la CPU, o procesador, como lo quieran llamar. Esos términos son válidos. Entonces, microprocesador o una CPU, o simplemente procesador, como lo llamamos comúnmente, es un circuito integrado, o sea, es un elemento electrónico, ¿sí? Que está inmerso en un sistema de cómputo, y lo que hace básicamente él es operaciones lógicas y aritméticas, o sea, hace cálculos. Ese procesador es como el cerebro de la computadora, como nuestro cerebro. Entonces, lo que hace él es operaciones, ¿sí? Ejecuta programas y hace unas operaciones que nos dan unos resultados. Básicamente, dentro de ese procesador hay unas divisiones. Nosotros lo vemos físicamente como una especie de elemento integrado que no tiene, pero internamente él tiene algo que hace que eso funcione. O sea, internamente hay unas partes. Esas partes que tiene ese procesador tienen unos registros que más adelante, durante el desarrollo de este curso, vamos a mirar esos registros detenidamente. Hay varios registros. Esos registros son como espacios donde el procesador hace algunas cosas. Por ejemplo, hay un registro que sirve para guardar datos. Hay un registro que sirve para traer información de la memoria. Hay un registro que sirve para hacer ciertos direccionamientos a algunas partes, ¿sí? Entonces, hay unos registros que tienen unas funciones. En estos momentos tenemos que tener en cuenta que hay unos registros que hacen funciones dentro del procesador. La unidad de control, que también la tiene el procesador,
es una unidad que me permite a mí controlar todo el proceso que se desarrolla dentro del procesador. Obviamente estoy como redundando, pero todo lo controla esa unidad de control. Dice, mire, ahora hagamos esto, ahora, porque si no sería algo como muy complejo que el procesador reciba información y no exista un elemento que controle qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, para qué se va a hacer. Entonces, esa unidad de control es un elemento interno del procesador que se encarga de decir, mire, necesitamos esta información, va y la trae, lleve esta información para allá. Entonces, él va controlando como todo lo que se hace, va teniendo como un orden. Esa es como la importancia de esa unidad de control. Hay una unidad aritmético-lógica dentro del procesador que es la encargada de que recibe todos los datos y hace las operaciones y nos da unos resultados. Entonces, él recibe un dato, otro dato y hace la operación correspondiente, ya sea sumar, restar, multiplicar o hacer comparaciones, las que se tengan que hacer. Y con eso, él responde a unos datos que se le dan y nos da una información. Entonces, un procesador internamente tiene unas partes, ¿sí? Tiene una unidad aritmético-lógica, tiene una unidad de control, tiene unas instrucciones, tiene algo que hace que funcione. No simplemente es ese dispositivo ahí plano que nosotros vemos como una especie de elemento electrónico, pero que internamente sí tiene algunas partes muy importantes. Entonces vamos a hablar del procesador. Hay una parte muy importante que es que el procesador se mide por hercios, que es la velocidad de procesamiento que él tiene, ¿sí? Entonces, usted dice, yo tengo un procesador de 3.2 GHz, ¿sí? Entonces, los hertz es la velocidad a lo que ellos trabajan. Entonces, es importante a veces no confundir los hertz con los bytes, que es gigabytes y gigahertz. Aparentemente son iguales, pero los procesadores tienen velocidad, no tienen capacidad de almacenamiento. Los discos duros sí se miden en gigabytes, que es la capacidad de almacenamiento. Aquí es una capacidad de procesamiento o velocidad con la que él trabaja. Vamos a hablar un poco de la historia del microprocesador. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en la línea del tiempo. Es como decir, bueno, vamos a encontrar los primeros procesadores, vamos a hacer un pequeño como análisis de toda esa historia y vamos a convertirlo en una gráfica. Yo aquí se lo voy a mostrar en un documento de forma escrita. Ustedes lo tienen que convertir en una imagen que nos vaya mostrando año a año o en las temporadas que van apareciendo, porque al principio pues no van a aparecer procesadores tan frecuentes como van a aparecer en los últimos años, que cada temporada rápidamente los procesadores nos lo van cambiando. Los procesadores surgen en los años, digamos, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, empiezan a aparecer los primeros procesadores. Estamos hablando del siglo pasado. Entonces estamos hablando por allá de los años 50, 60, más o menos empiezan a aparecer los procesadores en esas épocas. Y en esas épocas existían unos elementos, si lo están observando ahí, que se llaman tubos al vacío, que es como una bombilla. ¿Aló? ¿Ahí me están escuchando? Sí, señor. ¿Me confirman? Bueno, entonces, aquí les estoy mostrando una imagen de lo que era la época de las cavernas, por allá cuando era la Segunda Guerra Mundial. Existían unos elementos que se llamaban tubos al vacío. Yo los alcancé a conocer, pero yo no estuve en la Segunda Guerra Mundial, pero sí tuve la experiencia de conocer estos elementos en funcionamiento. Yo alcancé a trabajar con esto para, bueno, en otras instancias como la parte electrónica, todavía pues eran comerciales. Estos se llaman tubos al vacío y básicamente eso lo que hacían era como unas bombillas que generaban ciertos impulsos y eso se calentaba muchísimo, porque ustedes se imaginan tener 50, 60, 100 bombillas de esas conectadas a una tarjeta. Eso era muchísima la calor que generaban. Entonces, estos eran los elementos básicos con los que se hacía como el proceso de la parte electrónica, ¿sí? O sea, eran los tubos al vacío. Y luego aparece ese que está más abajito ahí, que tiene como unas paticas, se llama un transistor. Entonces, dígame. En esos tiempos, cuando existía nada más los tubos al vacío, ¿qué sistema de resfriamiento se utilizaba? Eso se utilizaba, o sea, había que refrigerar, digamos, había que ventilar esos elementos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, conocí algunos radios, pues ustedes obviamente ya no están en la época de los radios, yo sí viví esa época, que funcionaban con tubos, sí, eso se calentaba. Entonces,
los espacios donde se colocaban eran espacios grandes para que no se unieran mucho esas, y básicamente se le daban, era un espacio y no se utilizaba tanta como ahora que tenemos el ventilador, entonces eso no existía, así como en ese momento. Se trataba de darle ventilación a través de dejarle espacios grandes o digamos, las distancias, los aparatos eran grandísimos, eran muy grandes. ¿Por qué? Porque no se podían colocar muy cerca debido a que generaba mucha calor, entonces se trataba de darle distancia entre cada uno de esos bulbos o de esos tubos al vacío. Y lo otro era dejar que los aparatos tuvieran como unos huecos que permitieran que el calor saliera, ¿sí? Eso era lo que se hacía básicamente. Por ahí se metían las cucarachas y todos los animales del mundo se metían por ahí, porque en esa época no existían los sistemas de refrigeración que tenemos ahora, como la ventilación, ventiladores y eso. Sí, este básicamente era... Dígame. Me imagino el gran gasto de mantenimiento que tenía que hacerle Claro, claro, eso. Sí, señor, eso era complejo, y aparte de eso, pues ellos se quemaban mucho porque por el calor había que cambiarlo, ¿sí? Entonces era como cambiar una bombilla, usted llegaba y lo tenía ahí, cuando pues, se quemaba uno, tocaba reemplazarlo y colocar otro tubo al vacío, o sea, eso era como una bombilla, y esas paticas que usted veía abajo, pues, obviamente calzaban en el dispositivo y uno las cambiaba, iba y conseguía otra, y se quemaban con mucha frecuencia por la temperatura que ellas generan. Eso es una bombilla que tiene una temperatura bastante alta, no son como esas bombillas de LED que hay ahora. Luego de este tubo al vacío, y eso hace muchos años, estamos hablando de muchísimos años, aparecieron unos elementos que se llaman transistores, que son estos que tienen estas paticas acá al lado, que eran como tomar todos digamos, si yo tenía 20 bombillas de estas para un radio, pues esas 20 bombillas las convertimos en este transistor pequeñito y las colocamos todas acá. Entonces ya no eran 20 bombillas, sino un transistor que reemplazaba a estos elementos, ¿sí? Entonces ya se reduce el tamaño. El transistor fue un cambio fundamental en este proceso, porque ya permitía tener elementos más pequeños, ¿sí? Que funcionaban mejor y que producían menos calor. Entonces era un elemento muy importante. El transistor fue algo que hizo evolucionar muchísimo la parte electrónica y por ende la parte de los equipos computacionales que tenemos en estos momentos, ¿sí? Entonces ahí se utilizaban ya, por ejemplo, el silicio, y se crearon los primeros circuitos digitales, o sea, ya ahí era más fácil para hacer circuitos electrónicos. La parte electrónica evolucionó porque esos transistores ayudaban a que se redujera muchísimo el tamaño de las tarjetas, ¿sí? Bueno, y después aparecen unos circuitos que llaman circuitos integrados, que son estos que les estoy mostrando, que estos sí los han visto ustedes, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, sí, señora, en las protoboards. Claro, estos ya son elementos más conocidos para nosotros. Entonces, mire que todas esas bombillitas se van convirtiendo en estos elementos dentro de un microcontrolador de estos. Pueden haber como si fueran 1000 bombillas de esas metidas ahí, ¿sí? 1000, 2000. Entonces, cada microcontrolador de estos puede tener muchísimo. Entonces, ya todo eso se reduce a que yo tengo 1000 bombillas, las puedo colocar aquí. Usted mire la diferencia ya en los elementos que son integrados, ¿sí? Bueno, entonces hablamos de que el primer procesador como tal fue fabricado por Intel. Recuerden que Intel es una empresa que fabrica procesadores, y se llamaba el 4004 y fue fabricado en 1971. Hace 52 años fabricaron el primer procesador como tal. Sí, antes de eso pues existían elementos electrónicos, pero no eran procesadores. Ese procesador contenía 2300 transistores, que son esos elementos pequeñitos que ustedes vieron, como digamos como las bombillitas, meterlas allá. Y digamos que tenía 4 bits, imagínense, 4 bits de capacidad para poder realizar operaciones. O sea, eso era muy pequeña la capacidad, pero era un avance significativo porque podía, digamos, operar 60.000 operaciones en un segundo. O sea, para la época eso era un avance significativo. En estos momentos pues estamos hablando de que tenemos una frecuencia de reloj nosotros en la actualidad
de 3000 para arriba, 3000 Hz, y allá estaban trabajando a 700 Hz. Imagínense la diferencia de velocidad que yo manejaba. Bueno, entonces, básicamente hasta ahí vamos a empezar a hablar de los procesadores. Antes de eso, pues obviamente no habían procesadores como tal, entonces ahí es donde ustedes tienen que colocar en la línea de tiempo. Primer procesador, en 1971 aparece el Intel 4004. Como ya les decía, es el primer procesador, es un procesador muy simple que manejaba unos transistores 2300, trabajaba a 4 bits y tenía una velocidad de reloj de 700 Hz. O sea, era muy lento comparándolo con los que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces aquí tenemos ya un procesador como tal, lo pueden ubicar en la línea del tiempo como el primer procesador de Intel, ¿sí? Pueden colocar en la línea del tiempo algunas características, por ejemplo, el número de transistores, la velocidad, si quieren, si no solamente mencionarlo, sino que ahí en la línea de tiempo pueden agregarle información adicional para que nosotros, pues, digamos, conozcamos la historia. Eso, pues, no es relevante sin el sentido que nos va a no permitir avanzar en nuestro conocimiento, pero es importante que ustedes conozcan esta historia. En Intel, mire que de un año a otro cambiamos del 1972, aparece el 8008. Entonces, esto fue usado, digamos, ya como a nivel ya empresarial. Los otros eran como muy experimentales. Y entonces, este era un proyecto en el cual ya había un procesador que era como las posibilidades de que ya las personas, aquí se empieza a tener la posibilidad de que ya pudiera ser vendido un computador a las personas, porque antes los computadores solo lo usaban las empresas, o sea, se utilizaba en las fuerzas militares, se utilizaba, como yo le decía, en la guerra, usaron unos elementos que eran como muy parecidos a los computadores. Hasta esta época, ya en el 1972, se empieza a ventilar la posibilidad de que aparezcan procesadores que la gente pueda llevar un equipo de cómputo para la casa, porque antes de esto los computadores eran muy grandes, eran muy inmensos y no se lo pueden llevar para la casa. ¿Sí? Entonces aquí aparece el 8008, que es un elemento que tiene 3500 transistores. Ya tenemos una velocidad, digamos, una arquitectura de 8 bits, quiere decir que le doblaron como la velocidad, miren, para poder trabajar los buses. Y la frecuencia ya pasó a ser en megahertz, que era más o menos 0.5 o 0.8 megahertz. Por acá aparece otra empresa que trató también de trabajar en esa parte de microprocesadores, y este es un procesador que estuvo disponible en el año 74, ¿sí? Y este lo que hizo básicamente fue que presentó unas mejoras en la parte de las velocidades, ¿sí? Entonces aquí ya se empiezan a mejorar las velocidades con este procesador que está en 1974, no era de Intel, era de otro fabricante. Entonces, pero lo traemos a colación porque aquí ellos hicieron una mejora, y lo importante de esto era que era muy económico. Entonces trataron de reducir el costo de los procesadores, y aparte de eso le mejoraron las calidades a esos procesadores. En el año 1974 también Intel pues tiene un procesador muy significativo, creo que es de los más significativos que tienen ellos, que es el 8080, y ese fue el primer computador personal. Aquí les quiero hacer reiteración esto, que fue el primer computador personal. Como yo les decía, antes los computadores eran empresariales, los tenían eran las empresas para hacer cálculos muy específicos, para hacer situaciones que eran empresariales, y aquí aparece el primer computador personal con el Intel 8080, y ya las personas podían comprar un computador que lo podía llevar a su casa. En ese momento, aquí hablamos de que un computador para esa época costaba $395. En ese momento era el costo del computador que podíamos llevar para la casa, ¿sí? Y vendió muchísimos computadores porque, claro, era la novedad, era la innovación, tener un computador en la casa. Antes era, pues, tener televisor, y ahora tener computador, pues, era la novedad. Los que tenían la capacidad de comprarlo, pues, adquirieron computadores de esta tecnología, el 8080. Motorola, en el 1975, también, pues, trató de incursionar en ese tema de los procesadores, y acá, pues, hay un procesador de ellos que es significativo, que implica que hay unos procesadores que ya tienen mayor, digamos, velocidad. Ellos trataron de modificar ese tema, y
hace un avance significativo en los buses de datos y en los procesadores para que tengan mayor facilidad para hacer procesos. Y entonces ahí aparece el Motorola, que también es una competencia muy fuerte para el 8080 de Intel. Y luego aparece acá el Z80, que también fue de una empresa que se llamaba Zilog, una compañía fabricadora de procesadores que trataron de competir con el Intel, pero sacaron un procesador y con eso pues no lograron, digamos, unas grandes ventas. Por lo tanto, pues no lograron tener un posicionamiento comercial porque ya Intel tenía acaparado mucho del mercado. Entonces Intel en el 78 saca estos dos procesadores que son muy significativos. Ya por ahí en mi época de estudio alcancé a conocer estos computadores, el 8086, lo alcancé a conocer. Digamos que ya es el boom de los computadores como tal, porque la IBM, que ya también lo han escuchado ustedes, pues se une con Intel y promociona estos computadores que son los PC o los computadores personales, que son el éxito, ya la popularidad, ya todo el mundo tiene computador, digamos, en el sentido de lo que lo pueden adquirir. Entonces aparecen estos computadores del 8086 y el 8088, que son los computadores más conocidos dentro de la gama de computadores personales ya a nivel comercial. De ahí en adelante aparecen unos computadores como el 286, de procesadores, perdón, que miren lo que hacen acá. Este es 8086 y aquí le agregan un 2 en el centro, miren, 286. Entonces, cuando uno trabajaba un computador, le decían, no, mire, este es un 286, ese es un computador muy famoso, por eso le coloco aquí 286, y aquí ya se podían ejecutar, digamos, procesos más avanzados, porque hasta antes eran computadores que solo le permitían a uno trabajar como en tipo texto, o sea, uno escribía comandos y eso eran como muy básicos. Ya en estos computadores que yo alcancé a trabajar, en 286, ya teníamos la posibilidad de hacer muchas más cosas, ¿sí? Tenían muchas más ventajas y ya estos computadores no eran tan básicos en lo que se les podía hacer, ¿sí? Entonces ya esos computadores tenían la posibilidad de trabajar algunas instrucciones más avanzadas. Miren, les reitero, aquí aparece 286 y aquí aparece uno que llama 386, ya estamos hablando del año 85, ya aparece el 387 y le van aumentando como un numerito aquí, 2, 3. Este computador ya tenía una ventaja que trabajaba a 32 bits, ya tenía mucho más velocidad y permitía digamos, un mayor desempeño porque los buses eran más grandes y permitían hacer más trabajos simultáneos. Bueno, por acá viene un microprocesador que pues también está aquí inmerso dentro de este, que es otra empresa que va a colocar este procesador que se llama el VAX 78032, que permite pues obviamente un procesador que tenía muchos transistores y que también tomó la tecnología de los 32 bits y la ajustó para poder trabajar con grandes velocidades. Este es un procesador no muy comercial, pero alcanzó a salir de algunos equipos de cómputo que trabajaban la parte empresarial. Y luego viene el 486, recuerden que vamos 2, 3, 486, que Intel sacó luego. Estos pues ya fueron unos equipos bastante fuertes en el trabajo ya de las casas. Ya se podía adquirir, ya en Colombia por lo menos yo vi muchos computadores de estos, 486, y se podían tener a nivel de las casas, ¿sí? En el año 91, aquí lo voy a resaltar, en el año 91 aparece una empresa que fábrica de procesadores que era el AMD. Yo creo que algunos de ustedes lo han escuchado. Entonces, hasta antes de esto, Intel era el líder en toda la parte de procesadores, pero en el año 91 aparece el AMD, perdón, y crea los primeros procesadores de AMD, salen en los años 90, o sea, a principios de los 90. Entonces, ellos crearon un procesador, o sea, diseñaron un procesador que era el AMX86,
que era de AMD y era el competidor en esos momentos, que estaba basado mucho en lo que era Intel, pero que ya era una empresa diferente y eran como unos clones de AMD, perdón, de Intel, y permitían pues obviamente tener una opción, y estos procesadores tenían una ventaja que eran muy económicos, ¿sí? Entonces eran muy parecidos al Intel, pero eran el precio era mucho más bajo, y por eso estos procesadores empezaron a tener una acogida significativa porque el rendimiento de ellos era muy bueno. Recuerden, en el año 1991 empiezan a aparecer los procesadores de AMD. Bueno, por acá también vienen otras tecnologías, y me quiero saltar un Qué pena, poco. profe. Una Dígame. preguntita. Ahí cuando estaba vacío en transistores, ¿es que no maneja transistores? Sí. Lo que pasa es que el dato, sí, ellos tienen transistores. Lo que pasa es que no tengo el dato exacto ahí, no lo coloqué porque no lo tenía. Sí, no lo tenía a la mano, pero se puede ubicar. Eso es básicamente conseguir esta referencia del procesador y ahí le va a decir cuántos transistores manejaban. Sí, los transistores es como, mire, por ejemplo, iniciamos allá, voy a regresarme un poquito acá para que veamos la historia patria, que iniciamos que teníamos en el Intel, mire, por ejemplo, teníamos 2300, ¿sí? Y ya aquí, por ejemplo, en mire dónde vamos, ya tenemos millones de bichitos de esos. Ya vamos por acá, mire. Ya tenemos acá, aquí vamos vamos a ver el Intel. Entonces, miren, todos los que tiene ya en transistores, ¿sí ven? Los buses sí fueron evolucionando muy poquito porque era de 4, después íbamos en 8 bits, después 16, ahí se pasó a 32 y se mantuvo mucho tiempo. Estos procesadores Intel, estos Pentium, eran unos procesadores que ya trabajaban a 200 MHz, ¿sí? Entonces teníamos velocidades muy pequeñas, mire que era de 25 MHz hasta 120. Cuando llegaron estos procesadores con 200 MHz, eso fue espectacular porque a nosotros nos permitía ya ejecutar unos programas, y se veía el cambio significativo cuando ya llegaron los 200 MHz de velocidad, ¿no? de frecuencia de reloj. Ya los programas se veía que eso prácticamente para nosotros en ese momento era que volaban, ¿sí? Porque las velocidades habían aumentado. Imagínense pasar usted de 25, que eran estos, mire, a 200. Entonces estos procesadores Pentium de Intel tuvieron un cambio porque aumentaron muchísimo la velocidad. Aquí habían unos de 233, que fue uno muy famoso, pero básicamente lo podemos validar en 200. Eso ya la velocidad aumentó muchísimo en esos procesadores, y ya se podían ejecutar muchas tareas a gran velocidad. Bueno, después el Pentium permaneció durante mucho tiempo, apareció el Pentium Pro, que era una mejora en el 95. Y aquí, como ya les decía, el AMD empieza a competir y aparece el K5, que fue una gran, digamos, como el primer procesador que fue realmente fabricado en AMD, digamos, con la tecnología de fábrica AMD, porque el anterior era como un clon de los Intel, y aquí dijeron, no, hagamos nuestro propio procesador, ya le hicieron con sus propias, digamos, características. Ahí abandonaron ya, el AMD dijo, no, vamos a hacer un procesador que sea netamente nuestro propio diseño. Entonces ya salieron los procesadores K5 y los procesadores K6, que de estos se vendieron muchísimo. Ese K6 era un procesador muy bueno. Intel sacó después el Pentium 2, que ya tenía, mire, 7.5 millones de transistores. Recuerda que arrancamos en muy poquitos transistores y ya vamos en 7.5 millones. Entonces, al aumentar el número de transistores, aumenta la posibilidad de hacer muchas más cosas. O sea, cada transistor es como si fuera un elemento que me permite a mí hacer más. Entonces ya vamos en 7.5 millones. A tener mucho más transistores dentro de una tarjeta, pues la tarjeta puede hacer más tareas y se puede, digamos, desarrollar de mejor manera. Vamos después, el Pentium, aparece estos Pentium, y aquí en el 1999, Profe, dígame. el Pentium 2 sí lo alcancé a usar. Bueno, sí señor, yo usé, aquí no, pues no por ahí, yo utilicé desde el 286 en adelante, lo alcancé a utilizar
cuando estábamos pues, en la universidad utilizábamos los equipos más avanzados que había para su época, era el 386, 486, y alcanzábamos a tener un 286. Y los Pentium fueron muy famosos. Recuerda que esos Pentium duraron muchísimos años y fueron muy buenos procesadores, ¿sí? Creo que esos venían como con 128 megas de RAM. Sí, eso traía poquita RAM. Esos equipos venían 128 megas, venían de 64, de 128. Se trabajaban, eran memorias muy pequeñas y básicamente pues era un sistema operativo. Los programas que se manejaban eran muy básicos, pero ya existía ambiente gráfico porque también hay una evolución en la parte de los sistemas operativos. Antes del Windows pues, existía el MS2, que era básicamente por comandos, y luego fuimos evolucionando, pero ahí teníamos ya un ambiente gráfico en esos Pentium y que podía trabajar muy bien. ¿Qué pasó acá en el 1999? Aquí es importante destacar que Intel saca una línea de procesadores que se llama el Celeron. ¿El Celeron qué pasa? Como una estrategia, Intel tenía unos procesadores que eran muy costosos, porque obviamente Intel pues era la fábrica que tenía un poder, digamos, para hacer procesadores bajo unas condiciones muy favorables para que esos procesadores fueran de buena calidad. Entonces, ¿él qué hace? Él saca una línea económica para competir con los AMD. Entonces, él lo que hace es que reduce, obviamente, ciertas cosas en los procesadores para que sean de buen rendimiento, pero con un precio bajo. Entonces, eso es lo que quiero remarcar acá, que eso Celeron hizo fue reducir el costo de los procesadores Intel. Obviamente de ellos disminuyen ciertos niveles de calidad, pero siguen siendo de la fábrica de Intel. Por eso es que aparecen, usted en Intel va a encontrar el Intel, que es el costoso, digamos, la línea fuerte de ellos, y hay un Intel que es el que va por la línea económica. Entonces ellos tienen como una línea que es más costosa, de mayor calidad, y una línea económica para poder competir con otros procesadores. Bueno, y acá en el 99, pues AMD maneja los Athlon, que esos fueron muy famosos también. Ya eran procesadores que manejaban buses de datos de 64. Sí, eran ya las instrucciones, pues obviamente manejaban unas instrucciones muy avanzadas para su momento. Y aquí estamos en el Pentium 3, que eso era Pentium 2, Pentium 3, íbamos saliendo, era como números así, Pentium 2, Pentium 3, y hasta que salió el Pentium 4, que fue también uno de los procesadores más insignia de la línea de Pentium, que eso fue en el 2000, por eso lo coloco ahí como una referente. Ya aquí podíamos manejar muchísimas cosas y aparecieron los discos compactos, el MP3, digamos que ya la velocidad de procesamiento era muy fuerte en estos equipos, entonces ya podíamos tener multimedia, podíamos tener muchas cosas que a veces en otros equipos no funcionaban. Por ejemplo, en los Pentium normalitos, usted colocaba una multimedia, entonces se veía todo lento, y ya estos Pentium 4 tenían una velocidad grande, podíamos ejecutar, digamos, reproducir mucho audio y reproducir mucho video, música, todo eso. Entonces el Pentium 4 fue una evolución muy grande en la parte de multimedia, porque tenía unas características poderosas para poder ejecutar lo que era videos y lo que era audio. Y el Athlon XP, que era el competidor de esos procesadores, eran procesadores, mire, aquí voy a remarcar esto, vea, eran procesadores a 1.7 GHz, era la velocidad que ellos manejaban, ¿sí? Entonces, ahora tenemos procesadores de 3.2, 3.2. Ya un procesador en estos momentos tiene velocidades de 3000. Aquí estamos hablando de velocidades de 1700, o sea que ya se ha duplicado la velocidad. Pero quería resaltar algo. Cuando yo trabajaba en procesadores Pentium, no tenían disipador, o sea, no se calentaban porque la velocidad era muy pequeña. Al aumentar la velocidad, aumenta la temperatura. Por eso esos procesadores de ahora requieren una buena refrigeración porque tienen mucha velocidad y tienen muchos elementos que se van calentando y necesitan una buena refrigeración. En el 2004 aparece, digamos, hay un Pentium 4 que le hacen una mejora y seguimos aquí con los Athlon. Acá también quiero resaltar, en Intel aparece en el 2006, aparece esto que se llama Core Duo.
¿Qué significa? Que los procesadores ya van a tener dos núcleos. Antes de esto, los procesadores eran simples, o sea, era un núcleo simple. Voy a explicarles así como entre cómo funcionaría esto. Imagínense que los procesadores antes eran de un solo núcleo, era como si una sola persona fuera un solo cerebro, ¿sí? Que hace todo. Entonces le llegan las tareas, ese cerebro se trata de resolver todo, entonces se puede saturar o se puede demorar porque es una sola persona la que hace todo. Cuando llegan los de doble núcleo, entonces es como si fueran dos personas, o sea, como si fueran dos cerebros. Entonces dice, ah, bueno, nos llegó esta tarea, dividámosla, ¿sí? Y ya aparecen los procesadores con 4 núcleos, que quiere decir que la tarea que llega se puede distribuir entre 4 y se va a hacer mucho más rápido o se puede hacer de forma más, digamos, más relajada para el procesador, porque un solo núcleo implicaba que era toda la tarea para uno solo. En este caso ya aparecen procesadores que tienen varios núcleos, que la tarea se puede dividir o se pueden hacer muchas tareas al mismo tiempo, porque cuando es un solo núcleo, pues las tareas para hacer multitarea era más complejo, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos unos procesadores que tienen varios núcleos. Bueno, aquí aparecen los Core i7 en el 2008, que eso ya entonces ya aquí vienen con el i7, el i3, el i5, el i9, el i8, entonces ya vienen con unas generaciones que son las i, que son procesadores que ya tienen, como ya les decía, varios núcleos y con ellos tienen la posibilidad de hacer muchas tareas al mismo tiempo. AMD pues siguió sacando los procesadores Athlon, que eran unos procesadores un poquito más económicos, y estos que son los más costosos. Intel pues siguió con su línea produciendo procesadores desde la línea del Core i7. Por acá quiero resaltar, voy a ir avanzando muy rápido porque esto lo pueden leer ustedes. Si desean, yo les puedo compartir este documento para que puedan ustedes tenerlo allá. Y quiero hacer una pequeña énfasis. En el año 2020 aparece una nueva gama de procesadores que es digamos, lo de Vapor, aparece el M1. ¿Por qué? Porque Intel, digamos, digamos, se hace como una división y tras Apple abandona el Intel y crea sus propios procesadores. Entonces empiezan a aparecer unos procesadores que también lo van a encontrar ustedes cuando estén documentándose, que aparecen el M1 y aparece ya, por ejemplo, que tenemos acá el M1 Max, que es del 2021. Ya aquí, por ejemplo, tenemos el Intel el 12 de 12 generación, estos de AMD, que son unos procesadores muy avanzados. Y aquí los dejo hasta el M1 Ultra, que es el del 2022 que tenía Apple en su repertorio. Bueno, entonces hasta aquí les quería dar un recorrido por la historia patria de los procesadores. Ahí tienen un documento pues significativo en cómo se recogen a través del tiempo el desarrollo de los procesadores, que eso hace parte de la tarea que ustedes tienen que completar para hacer la línea del tiempo. Aquí tiene una referencia, si la requieren, pues se las puedo compartir para dar un poquito más de inmersión en la lectura de estos procesadores. No quiero pues ir a hablar uno por uno porque nos gastaríamos aquí prácticamente toda la noche en este proceso de lectura de estos procesadores. Ingeniero Villariciño, ¿alguna pregunta, por favor? Sí, agradeceríamos si nos comparte el documento. Sí, señor, yo les voy a compartir ahorita el documento acá sería el Intel Core. Sí, ya vamos vamos para las ya generaciones muy avanzadas. Ya ahí las alcancemos a la de 12, ya vamos en generaciones más avanzadas. Para el 2023 han salido procesadores más actualizados que ustedes los deben consultar y que deben tener en cuenta que en estas épocas, pues básicamente los procesadores cambian. El iPhone va en el M2, sí, perfecto. Yo les coloqué hasta el M1, que era el 2022, pero rápidamente, a diferencia de los procesadores antes, cambiaban muy lentamente, ¿sí?
digamos, duraban 1 año, 2 años para sacar otro procesador. Ahora prácticamente en 1 año están sacando muchos procesadores y como hay varias empresas que están trabajando. No vamos a hablar aquí de los procesadores relacionados con los equipos móviles, por favor, no van, solamente es de los equipos de cómputo, porque también hay una línea que manejan los procesadores para los equipos móviles, que son otras características, son otro tipo de procesadores que se manejan ya lo que son los equipos móviles, tienen otras tecnologías, entonces por favor, esos no van dentro de la línea de tiempo, solo los procesadores que están relacionados con los equipos de cómputo, no con los equipos móviles. Bueno, los procesadores los pueden ir mencionando, entonces te colocan cómo van evolucionando los procesadores en esa línea de tiempo, los más destacados, sí. Obviamente no los vamos a mencionar todos así como tan detalladamente, pero sí requiero que pues, se hagan un manejo de que no vayamos a saltar, por ejemplo, el primer procesador y después al 2000, no, porque miren que entre el primero que fue en el 71 hasta el 2000, hay muchos procesadores que han aparecido ahí en esa gama, entonces no es como saltarnos muchos años porque entonces perderíamos esa línea del tiempo. Ingeniero Yaicinho, ¿alguna complemento al tema que se está tratando? Bueno, no, básicamente abordaste todo el tema. Lo importante para decirle a los chicos es que efectivamente no dejen tanto espacio entre un tiempo y otro dentro de la línea de tiempo, porque a veces mandan una línea de tiempo, por ejemplo, 2010 y después saltan al 2020. Entonces la idea es como tener un hilo conductor en todo el tema del tiempo para que pues quede, digamos, organizado de una mejor manera y se vea bien estructurado la línea de tiempo como tal. Sí, señor, eso les decía, es que a veces uno ve unas líneas en las que se saltan muchos tiempos, ¿sí? Entonces, 2000, 2010, 2000, 2020, entonces mire que ahí... ¿Es por qué? ¿Por año por año? No es año a año. Lo que ocurre es que, digamos, en los últimos años, si ustedes observan, van a aparecer, voy a colocarle acá, miren, voy a colocar nuevamente, ahí está observando mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, mire, lo que decía el ingeniero Yaicinho es muy cierto. Mire, por ejemplo, el primer procesador está en el 71, ¿sí? Luego aparece otro en el 72. Y mire que aquí ya aparece, no es año a año porque el 73 no está el 74, ¿sí? Y de aquí, 74, tenemos 2. O sea, no vamos a colocar uno en el 74, sino 2. El orden cronológico como fue evolucionando. Sí, señor, exactamente. Mire que el 75, en el 76, y luego viene el 78, y del 78, mire que aquí pasan muchos años y aparece un procesador por allá hasta el 82, o sea, quiere decir que aquí vamos a tener 4 años que no tenemos nada, entonces no se trata de año a año, sino de que vamos mirando lo más significativo. De pronto algunos de estos ustedes no lo van a relacionar porque consideran que pues no es, pero lo que se trata es de que no vamos a quitar tanto que nos quede una línea de tiempo tan reducida o tan pequeña que no se vea realmente la evolución. Mire que aquí está el 85, de 82 a 85, luego viene 89, aquí se demoran un poco más, mire, 91, 93, 93 hay 2 procesadores y así. Ya cuando ustedes van a entrar al año 2000, mire que aquí ya empiezan rápidamente 2001, 2004 y aquí empiezan a aparecer procesadores que en el 2008 tienen varias opciones, van a tener 2011, miren que hay varias, entonces se evoluciona más rápido en los últimos años porque salen procesadores, miren, en el 2020 tenemos uno de Intel, tenemos uno de AMD y tenemos uno de otra empresa, entonces ya tenemos en un solo año, tenemos 3 procesadores que son significativos para ese año, porque ya hay varias fábricas de procesadores, hablamos de la parte de los computadores y digamos, cada uno pues lanza su procesador insignia para ese año, ¿sí? Entonces, 2020 tenemos ahí, ya en el 2021 vamos a tener también varios procesadores, mire, 3, porque son de empresas diferentes que van a lanzar esos procesadores al mercado. Yo quería hacerles, pues, básicamente un recorrido aquí general, ahí les compartí en el chat, está compartido el archivo, para que ustedes, pues, lo revisen. Digamos que es una base
no digamos, no es que lo hagan básicamente con esto, sino que pueden documentarse en los documentos que se enviaron a través del curso, y en internet pueden conseguir otras características y otros procesadores que de pronto overclock, como del Pentium 4, sí. Sí, el overclock es ya una opción que tenemos. Digamos, eso tendríamos que hablar de ese tema. Digamos, podríamos hacer un poco de énfasis en él. Ya son, digamos, otras opciones que tienen los procesadores, entonces tendríamos que hablar de ese tema. Lo podríamos programar para más adelante, con gusto, pues podemos hacer ese ensayo. Yo hoy quería poder darle un recorrido general para mostrarle lo más significativo de la temática que queríamos trabajar el día de hoy. Sí, esos son ya de otra arquitectura, pero el Raspberry Pi es un elemento, digamos, que se utiliza mucho en la parte de electrónica y la parte computacional también. Para eso es como un computador pequeño que solamente pues, requiere que le conectemos una memoria donde está el sistema operativo, le conectemos un teclado y le conectemos un mouse. O sea, es como una tarjeta que es como un pequeño computador donde todo está inmerso dentro de una tarjetita pequeña que es como un celular de grande. Ahí está todo, memoria, todo viene ahí. Ese Raspberry Pi pues, es un elemento muy significativo cuando trabajamos en dispositivos pequeños para hacer la parte electrónica o para hacer, digamos, equipos o tecnologías que requieran equipos de cómputo de muy pequeño tamaño y que se puedan empotrar o colocar en espacios donde se requiera para hacer trabajos específicos. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta adicional, por favor? Usuario y contraseña. No tenemos preguntas. No, señor, hasta el momento no hay más manitos levantadas. Entonces, pues por el día de hoy, si no hay si no tienen más, más preguntas, si no hay ninguna solicitud de parte de ustedes, pues daríamos por finalizada la actividad. Voy a terminar la grabación. Tutor, yo tengo una pregunta. Sí, sí.